Bueno, en este segundo video dedicado a la corriente trifásica vamos a ver un poco la relación de concatenación que hay entre la tensión de línea y la tensión de fase. Lo mismo entre la corriente de línea y la corriente de fase. Entonces vamos a ver un poco la deducción, digamos, de esa fórmula que define básicamente el funcionamiento de la corriente trifásica, y después vamos a hacer, digamos, algún cálculo de la potencia en algún tipo de carga, por ejemplo, con una carga resistiva equilibrada. Entonces acá nos vamos a ver el mismo esquema que teníamos anteriormente, y acá ya habíamos definido que la tensión que se llamaba de fase es la tensión de, por ejemplo, de V a W, de U a B y de U, por ejemplo, a W. Entonces, en ese caso, también habíamos dicho que la tensión de fase es de U hacia N, de B hacia N y de W hacia N. Entonces, en este caso vamos a ver, por ejemplo, vamos a representar, digamos, el funcionamiento de este generador mediante un circuito trifásico a partir de un triángulo. Entonces vamos a tratar de dibujar un triangulito acá que represente, digamos, el funcionamiento, porque me queda un poquito abierto acá, en este sentido. Nosotros habíamos visto que estas son las bobinas de cada uno de los generadores. Entonces nosotros podemos trazar, digamos, un pequeño punto aquí en el medio, y a partir de este punto acá podemos, digamos, a partir de este pequeño punto aquí en el medio podemos expresar, digamos, las tensiones en cada una de las bobinas. Por ejemplo, si este punto central le llamamos N, correspondiente al neutro, esto le llamamos U, igual que está ahí, esto V y esto W, y asociamos, digamos, los lados del triángulo con las tensiones de línea, y lo mismo desde N hacia cada uno de los vértices con las tensiones de fase, podemos decir que esto que está acá viene siendo el voltaje de línea entre B y W. Esto que está acá viene siendo el voltaje de línea entre U y V. Y esto que está acá viene siendo el voltaje de línea entre U y W. ¿Tá? Quiere decir que cada uno de los lados del triángulo representa una tensión de línea. O sea, eso sería el equivalente de cerrar esto hacia acá con un triángulo de esta manera. Triángulo de esta manera. Entonces, por lo tanto, la tensión desde este punto a este viene siendo la tensión de línea, de B a W. Esta otra línea representa la tensión de línea desde U hacia W, y esta desde U hacia V. A la vez, las tensiones desde el neutro hacia cada una de las puntas son las tensiones de fase. Por lo tanto, esto que está acá vendría siendo la tensión de Vn, esta que está acá vendría siendo la tensión, el voltaje Wn, y esta que está acá vendría siendo el voltaje de U a N. Cada una es de U a N. Ahora, lo que se trata de mostrar es la relación, digamos, matemática entre una y otra. Nosotros, para comenzar, vamos a fijar de antemano, por ejemplo, en los sistemas modernos, antes, por ejemplo, el voltaje de fase, esto era igual a 220 volts hasta hace unos años. Hoy por hoy, el voltaje de fase evolucionó, digamos, hacia 230 volts. Ese es el voltaje de fase. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto sería el voltaje de línea vinculado. Entonces, para ello nos valemos de una relación matemática. Acá vamos a representarlo de esta manera. Por ejemplo, vamos a tomar este triángulo del lado de abajo y vamos a trazar, lo vamos a dividir en dos triángulos directamente iguales, trazando la altura que vendría siendo de este triángulo formado que tiene como base el lado WU. Entonces acá trazamos la altura de este triángulo y eso parte al medio en dos triángulos, lo que tenemos acá. Nosotros sabemos que, en concreto, digamos, nosotros sabemos que la suma de los lados, digamos, dentro de un triángulo son 180 grados. O sea, en cualquier triángulo este mismo lo vamos a tratar de representar un poquito más grande acá abajo, y capaz que nos queda hasta mejor y más claro lo que vamos a hacer. Entonces partimos acá tenemos el neutro, o sea que este triángulo que está acá
viene siendo este que está acá. Neutro, esto es W y esto es B. Entonces partimos este triángulo en dos. Sabemos que la suma de los lados dentro de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Nosotros sabemos que este ángulo interno que está acá, este viene siendo de 120 grados. Así fue que comenzamos con la explicación. Por lo tanto, si esto es 120 grados, estos dos ángulos son iguales y la suma de ellos son 180, es fácil darse cuenta que cada ángulo de estos es igual a 30 grados. Son 30 grados. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos la suma de los triángulos. Ahora, nosotros partimos esto acá y se formaron dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos. Yo voy a llamar a esta tensión de acá a acá, esta tensión, digamos, de línea, la voy a llamar, por ejemplo, B, V, W, por ejemplo. O W, V es lo mismo. A los efectos prácticos es lo mismo. Esta tensión que está acá, esta va a ser igual al voltaje entre B y N. Y esta que está acá va a ser el voltaje entre W y N. Igual que tenemos ahí arriba. Si yo quiero calcular, digamos, el coseno de ese triángulo que está ahí, yo lo puedo calcular. El coseno sabemos que es el cateto adyacente, digamos, sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, yo tengo que el coseno de ese ángulo de 30 grados, que hay ahí, el coseno de ese ángulo de 30 grados, esto va a ser igual a justamente este lado. ¿Y este lado qué va a ser igual? Ese lado va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a esta tensión dividida a 2, o sea, el voltaje desde B hacia W, dividido 2. Esto que está acá representa ni más ni menos que el cateto adyacente, que es esta distancia desde el medio hacia cada una de las puntas. Esto es el cateto adyacente, y esto que está acá es la hipotenusa. Entonces, en una palabra, la hipotenusa va a ser igual a el voltaje entre W y N. Ahí nosotros tendríamos el coseno de ese ángulo, ¿no? Que le podríamos haber puesto un nombre y ya está, pero ya sabemos que ese es el coseno, digamos, de 30 grados. Ahora yo manipulando esto acá, yo tengo que el coseno de 30 grados, en este caso, esto va a ser igual a, acá, este 2, queda multiplicando abajo, y esto me queda B corta W, dividido 2 por el voltaje desde W hacia N, directamente. Ahora, vamos a irnos ubicando en dónde estamos. El voltaje, acá, desde W hacia N, o sea, en una palabra, vamos a ir trazando un paralelo acá. El voltaje desde W hacia N, esto es igual al voltaje de fase. Desde W a N es el voltaje de fase. Y a la vez, el voltaje desde B hacia W viene siendo el voltaje de línea. O sea, en una palabra, el voltaje de W hacia, o como lo tenemos escrito acá, desde B hacia W, esto sí viene siendo igual al voltaje de línea, directamente. Fíjense que esta ecuación la podemos reescribir de esta manera. El coseno de 30 grados, esto va a ser igual a el voltaje, en este caso, de W a N, esto viene siendo igual al voltaje de línea, dividido 2 por el voltaje de W a N, que es igual a el voltaje de fase. Si yo quiero calcular el voltaje de línea, esto que está dividiendo pasa multiplicando y lo obtengo directamente. El voltaje de línea va a ser igual a 2 por el voltaje de fase por el coseno de 30 grados. Entonces, observen lo siguiente. El voltaje de línea va a ser igual a 2 por 230 volts, en nuestro caso, por el coseno de 30 grados, que es aproximadamente igual a 0,86. 0,86. 0,86 por 2 nos da 1,73 aproximadamente. Y acá vamos a dar, la calculadora da unos 400 volts, pero lo vamos a hacer exacto. Así que yo voy a poner el coseno de 30 grados, esto es igual a 0,866. Por 2 da 1,732, por 230, en este caso 398,37. 398,37 volts, que es aproximadamente igual a 400 volts. Entonces nuestras líneas hoy por hoy tienen un voltaje de fase de 230 volts y un voltaje de línea de 400 volts. Anteriormente todo esto, o sea, vamos a poner antes,
las redes eran de 220 volt, el voltaje de fase, y de 380 volt, el voltaje de línea. 220 y 380 ahora son de 230 y prácticamente 400, porque en realidad 398,37. Esta es la demostración, digamos, matemática de la relación entre un factor y otro. Este producto que está acá, 0,86 multiplicado por 2, que esto da 1,732, esto también es igual a la raíz cuadrada de 3. Y esto es lo que se llama, todo esto que está acá, es lo que se llama factor de concatenación. Factor de concatenación. Y el factor de concatenación es lo que vincula una cosa con otra. O sea, nosotros podemos decir en síntesis, por lo tanto, que el voltaje de línea, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase. Donde justamente la raíz cuadrada de 3 es el factor de concatenación. Voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase en este caso. Bueno, esta es la demostración, por lo tanto, del factor de concatenación que vincula el voltaje de línea con el voltaje de fase. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una carga, por ejemplo, vamos a ver en el caso de una carga, vamos a suponer por ahora cargas simétricas de tipo resistivo, cargas iguales, y vamos a ver la relación, digamos, entre una cosa y otra. Para hacer cálculos, digamos, de potencia en corriente alternante y fase. O sea, lo que vamos a ver ahora son cálculos de potencia en corriente alternante y fase. En este caso vamos a comenzar con una red, digamos, en estrecha. Entonces acá, del lado del generador, tenemos esto. Esto viene siendo neutro, como ya sabemos. Esto viene siendo, por ejemplo, U. Esto viene siendo B. Y esto viene siendo W. Aquí salimos con el neutro directo. Aquí salimos con U. Aquí salimos con B. Estas tensiones acá, esto viene siendo el voltaje de fase, en este caso, porque va desde cada una de las puntas al neutro. Lo mismo acá, esto viene siendo el voltaje de fase, voltaje de fase, y lo mismo podríamos decir de esta otra línea, donde acá, tenemos que representarlo por acá, por ejemplo, la flecha, y esto también sería el voltaje de fase. En este caso, por ejemplo, para nosotros, el voltaje de fase sería 230 volt. Así que esto sería U, esto sería N, sería el neutro, esto sería B y esto sería W. Ahora, suponiendo, por ejemplo, una carga resistiva, vamos a ver lo siguiente. Si yo acá continuara, esto vamos a cortarlo así, en una palabra, para no... O sea, como que hay que representar una distancia grande, acá yo podría representar, por ejemplo, una carga de tipo resistiva, por ejemplo, podría ser una carga. Esto viene siendo el neutro. Viene siendo el neutro. Este viene siendo el también correspondiente a U. Y esto viene siendo también correspondiente a B. Viene siendo también correspondiente, digamos, a W. Bueno, entonces esto es el lado del generador, esto es el lado de la carga. ¿Tá? Entonces vamos a ver lo siguiente. Esto que está acá, viene siendo la corriente de línea y su L. Esta corriente de línea es la misma que llega acá y sigue siendo su L. Y esta corriente es la que va a entrar por acá y en este caso viene siendo corriente de fase. Lo mismo pasa acá con esta otra corriente que está acá, que esto viene siendo corriente de línea, y que cuando llega acá e ingresa en nuestro dispositivo, esto va a ser igual a una corriente de fase. Y lo mismo pasa con esta otra que está acá. Acá es una corriente de línea y acá viene siendo una corriente de fase. Si la carga está perfectamente equilibrada, no hay corriente en el conductor neutro.
Vamos a suponer que el generador es perfecto, o sea, las tres tensiones V y W son iguales, y que nuestro consumo, por ejemplo, son tres cargas resistivas idénticas, en las cuales no hay diferencia ninguna, por lo tanto la corriente por el terminal neutro es, la corriente por el terminal neutro, digamos, es cero. ¿Tá? Esta corriente podríamos llamarla, aparte de corriente de línea, podríamos poner I1, esta podríamos ponerle, podríamos llamarle IB, esta podríamos llamarle, por ejemplo, IW, por ejemplo, para representar cada una de las fases. Entonces, en ese caso, digamos, estas corrientes serían iguales, digamos, en magnitud básicamente. Lo importante que hay que resaltar acá es lo que se da. Esto, que acá es una corriente, digamos, de línea, acá, al entrar, digamos, en esta carga, se transforma en corriente de fase. Quiere decir que para nuestro circuito en estrella, de esta manera yo tengo que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En el sistema en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto tiene que quedar bien claro, porque esto es una pieza clave en el análisis que vamos a hacer ahora. Quiere decir que en un sistema en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente, digamos, de fase. La potencia, digamos, en cada una de estas ramas, la potencia de cada una de las cargas, vamos a llamar la potencia de las cargas, la potencia de, vamos a poner la potencia aparente S, esto va a ser igual a simplemente la potencia aparente, recuerden que esto es igual a B por I directamente. La potencia aparente es igual a B por I y no toma en cuenta ningún desfasaje entre corriente, digamos, y tensión. En este caso, la tensión que queda aplicada a cada carga en forma individual viene siendo que el voltaje, digamos, de fase. O sea, en una palabra, en este caso B es igual a el voltaje de fase. El voltaje de fase. La potencia que se aplica a cada una de las cargas, en este caso, viene siendo el voltaje de fase. Queda claro acá, ¿no? Porque este neutro está unido a este otro y cada punta está unida a la correspondiente. Entonces, la tensión que se aplica a cada una de las cargas en forma individual es igual a el voltaje de fase. Acá yo tengo que la potencia aparente total, S, vamos a llamarle ST, viene siendo 3 veces la de cada una de las cargas. O sea, 3 por B por I. 3 por B por I. Es igual a 3 por B por I. 3 por B por I. Acá yo puedo hacer lo siguiente. La corriente de línea es igual, digamos, a la corriente de fase. Entonces, eso lo voy a llamar como I. En este caso, digamos, yo tengo que ST, esto va a ser igual a 3 por, en una palabra, esto viene siendo el voltaje de fase por la corriente I, que viene siendo lo mismo que la corriente de fase. Voltaje de fase por corriente de fase por 3. Porque es lo que tenemos en cada caso. Acá la corriente que entra en esta carga es la corriente de fase y la tensión que se le aplica es el voltaje de fase. Entonces, la potencia total que viene siendo la suma de las 3 es igual a 3 por el voltaje de fase por la corriente de fase. Teniendo esta relación de que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, de aquí en adelante vamos a omitir el subíndice, porque como las dos son iguales podemos omitir el subíndice. Pero tenemos que hacer una pequeña precisión. En este caso, digamos, el voltaje de línea, si yo lo quiero acá, esto va a ser igual a 3 por el voltaje de fase. A 3 por el voltaje de fase. El voltaje de línea, el voltaje de línea es igual a la B cuadrada de 3 por el voltaje, digamos, de fase. En este caso, acá, si yo quiero calcular, digamos, el voltaje de fase, yo acá tengo que el voltaje de fase, esto va a ser igual al voltaje de línea dividido la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3. Como yo quiero representar siempre la potencia en función del voltaje de línea y no del voltaje de fase, yo me voy a valer de esa fórmula que está ahí. Entonces yo tengo acá, voy a sustituir de acá donde dice voltaje de fase por esto que está acá. Entonces me queda que ST, esto va a ser igual a 3 por, donde dice voltaje de fase, pongo esto, es igual a BL sobre la raíz cuadrada de 3. Y esto por I directamente porque habíamos dicho que no íbamos a hacer distinción porque las dos son iguales.
Entonces, ahora yo incluso puedo descomponer 3 de esta manera. Yo puedo decir que 3 es igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. O sea, 3 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer con este 3 lo voy a descomponer justamente en eso que está ahí. Yo tengo que st va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 por bl por i. Todo esto dividido justamente la raíz cuadrada de 3. Ahora esta raíz cuadrada de 3 se va con esta y me queda que st, esto va a ser igual a simplemente la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente I. Como siempre voy a representar todo en función de corrientes de línea y de voltajes de línea, simplemente st, la potencia total aparente, va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por b por i, donde tanto b como i siempre representan las magnitudes de línea en cualquier caso. O sea que siempre b e i van a representar las magnitudes de línea en cualquier caso. Ahora bien, esto es la potencia aparente. Si yo quiero la potencia activa, medida en watts, es la potencia aparente, recuerden que esto se mide en volt-ampere, la potencia activa en watts, esto va a ser igual a simplemente la raíz cuadrada de 3 por b por i, simplemente por el coseno del ángulo phi, donde eso es el desfasaje entre la corriente, digamos, y la tensión. ¿Ah? Esto nos daría la potencia activa en watts. Y si yo quiero la potencia reactiva común, en trifásica, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por b por i por el seno del ángulo phi. Y aquí tenemos cómo calcular la potencia reactiva Q, que esto se mide en bar. Esto es igual a watts y esto es igual a bar por ampere reactivo. Y esto que está acá simplemente es igual a volt ampere. Bueno, en un próximo vídeo vamos a ver, digamos, otras configuraciones como en triángulo y vamos a poner, digamos, algunos ejemplos de cálculo. De momento lo dejamos acá.